Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En este capítulo les traigo esta aplicación. Es un login o inicio de sesión. Este tiene la característica de que cuando abrimos nuestro archivo no se muestra el libro ni la aplicación. Por lo tanto, no vamos a ver el archivo de Excel, no vamos a ver las hojas, únicamente vamos a navegar con el formulario. Y en este capítulo vamos a ver todos estos 6 puntos. Aquí les dejo este nombre. Este está conectado a una base de datos SQLite para que nos autentifique el usuario que vamos a ocupar aquí. Por lo tanto, van a descargar este archivo con este nombre del enlace que va a quedar en la publicación del capítulo y además van a descargar esta base de datos que se llama BDAPP. BDAPP, se los escribo por acá. Esta es la base de datos. Esa base de datos la tienen que dejar junto con el archivo o en el mismo directorio donde descarguen el archivo, donde lo guarden. Ahí van a copiar o van a crear una carpeta con este nombre, base datos, así como se ve. Lo voy a escribir tal cual para que no les genere un error al momento de autentificar ese usuario. Dentro van a guardar esa base de datos que van a descargar junto con el archivo. Bien, entonces lo que les comentaba es que este formulario de login únicamente se va a mostrar y no vamos a ver, como lo vemos aquí, la hoja de Excel. Nunca lo vamos a poder visualizar porque está implementado en el código. Otra característica es que si vemos este botón cerrar, no nos permite cerrarlo en tiempo de ejecución. Para eso he implementado este botón cerrar, donde nos va a preguntar si deseamos cerrar o no. El usuario para autentificarnos es admin y la contraseña es 123. Es una contraseña muy fácil, no la he puesto más complicada y al momento de iniciar sesión nos va a mostrar este aviso y al dar clic en aceptar nos va a mostrar el formulario del menú que vimos en el capítulo anterior. Así que si te interesa saber cómo implementar esto en tus proyectos, en este capítulo vamos a ver ese y estos puntos que incluyen en este capítulo. Vamos a cerrar el formulario y al momento de cerrar, al momento de darle clic en sí, se cierra totalmente la aplicación y no vuelve al archivo de Excel. Para ver estos puntos vamos a tener la necesidad de entrar al libro de Excel, abrirlo y por supuesto al editor de código para que podamos hacer cambios, hacer todo lo que tengamos que implementar en nuestro proyecto. En este en particular, en este campo yo le he puesto un código que si escribo la palabra Excel en este campo, así como la vemos, la primera en mayúscula y el resto en minúscula, en ese momento se muestra el libro de Excel y podemos abrir nuestro editor de código para que podamos ver los formularios y podamos modificar el código. Vamos a proceder a ver los puntos que incluye en este capítulo. El primero de ellos, vamos a aprender cómo ocultar el libro de Excel y mostrar únicamente el formulario. En todos los archivos de Excel tiene esta que vemos aquí que dice This Workbook. Si damos doble clic, se abre
el código que vamos a encontrar implementado o el código que podemos implementar al momento de abrir el archivo. En este vamos a seleccionar Workbook y vamos a seleccionar el evento Open porque es cuando abre el archivo, es cuando queremos que la aplicación se oculte. Con estas líneas de código ocultaremos la aplicación y el libro de Excel y posteriormente vamos a llamar al formulario login, que es este que vemos aquí. Es el que va a mostrar después de haber ocultado nuestro libro de Excel. En el punto número 2, mostrar libro de Excel desde el campo contraseña al cerrar el formulario. Bien, como lo vimos cuando entramos al archivo de Excel, en este campo contraseña he implementado este código para que si escribimos esa palabra Excel con la E en mayúscula, se nos pondrá la aplicación visible, es decir, que nos va a mostrar el archivo de Excel para que podamos hacer los cambios que tengamos que hacer en nuestra aplicación. Esta contraseña podemos escribir la que queramos, o como lo podemos ver, está en el evento change, es decir, que cuando cambia este campo y si detecta que es esta palabra o lo que escribamos en este campo, esto nos servirá para que nuestros proyectos únicamente nosotros sepamos cuál es la contraseña que nos permite abrir el libro, el archivo de Excel y podamos hacer los cambios que tengamos que hacer en nuestra aplicación. Repito, esta contraseña puede ser una mucho más robusta para que sea un poco difícil de que alguien pueda adivinar esa contraseña. En el punto número 3, deshabilitar el botón cerrar. Como lo vimos, este botón en tiempo de ejecución no nos permite cerrar desde este botón. En tiempo de diseño, como lo vemos aquí, sí nos permite cerrarlo, pero como lo pudimos ver cuando se los comenté, en tiempo de ejecución no nos permite cerrar. Y vamos a lograr ese efecto o esa característica en nuestro formulario, eh, formulario de login. Habitualmente vamos a trabajar en el evento Initialize, que es donde normalmente implementamos todo lo que tiene que hacer al momento de abrir el formulario. Vamos a buscar el evento Query Close. En este evento nos va a permitir con este código que se deshabilite nuestro botón cerrar para que en tiempo de ejecución no nos permita cerrar desde ese botón. Por eso he implementado este botón cerrar, he agregado este botón cerrar y le he implementado este código donde le preguntamos al usuario si desea cerrar la aplicación. Dependiendo si contesta sí, como lo vemos aquí, si contesta sí o si selecciona el botón sí o yes o aceptar, como lo veamos según nuestra aplicación, guardará el archivo, deshabilitará los avisos de que nos pregunta si deseamos guardar el archivo o no, los deshabilitar y va a quitar la aplicación. En caso de que el usuario seleccione no, únicamente permanecerá el formulario abierto. En el punto número 4, si deseamos proteger nuestro código, ya que no vamos a permitir que se visualice el archivo, si por alguna razón alguien pudiera tener acceso al archivo y pudiera tener acceso al código, podemos implementar una protección de nuestro código.
Aquí en el editor de código, en herramientas, tenemos una opción que se llama propiedades de VBA Project. Si entramos en esta ventana, en la pestaña protección, aquí vamos a encontrar una casilla que nos permitirá al habilitarla que se bloquee mediante una contraseña que es la que vamos a escribir aquí. Para efectos prácticos, yo voy a escribir este número 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es el archivo que se los voy a compartir para que cuando entren al editor de código les pida esa contraseña y lo puedan eh, abrir, puedan ver los formularios y el código correspondiente. Ya cuando ustedes estén trabajando en sus proyectos, podrían poner una contraseña mucho más robusta para que sea también más difícil de adivinarla. Vamos a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la vamos a confirmar. Le damos a aceptar, vamos a cerrar nuestro formulario y vamos a guardarlo. Vamos a abrir nuevamente, vamos a escribir la palabra Excel y vamos a entrar nuevamente a nuestro editor de código. En este momento ya vemos que únicamente aparece esta línea que dice VBA Project app.xlsm, que es el nombre del archivo. Si damos doble clic o damos clic en este símbolo más, nos pide una contraseña. Aquí vamos a escribir la contraseña que acabamos de implementar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de esa manera tenemos visible nuestros formularios y obviamente todo el código que tenemos implementado. De esta manera protegemos nuestro código para que otras personas no tengan acceso a él. Como se los comenté al principio, eh, esa base de datos que van a descargar contiene, contiene una tabla que se llama TBL usuarios, que es la que contiene el usuario admin con el que ingresamos y tiene un password 123. Aquí ese password está encriptado. No podemos ver qué password es. Igual si alguien tiene acceso a este archivo, no podría ver qué contraseña tiene esa aplicación. Entonces es importante que descarguen este archivo y que lo guarden junto en una carpeta, como se los expliqué al principio, para que cuando den inicio de sesión y escriban el usuario, se lo voy a escribir aquí, el usuario es admin y la contraseña es 123. Ok, entramos nuevamente, admin, contraseña 123, corregimos, aquí tiene una A de más. Voy a escribir otros datos más y al tratar de iniciar sesión vemos que nos dice que usuario o contraseñas incorrectos. Escribimos la contraseña correcta, 1, 2, 3, y nos dice que el usuario ha autentificado correctamente y nos muestra el formulario correspondiente. Voy a regresar al editor de código, lo voy a detener desde aquí para evitar que se cierre el archivo. Y vamos a ver el último punto. Este más bien es un tip que les voy a dar. Voy a cerrar el archivo. Voy a simular que he trabajado todo este día, todo lo que he trabajado en este archivo. Y
Al archivo que he estado trabajando le voy a hacer una copia, por eso le digo que es un tip. Y a este voy a renombrar esta copia. Yo lo que hago habitualmente, ojalá y sea un tip bueno para ustedes, lo que hago es guardar el mes y la fecha 0702, que indica que es 07 es el mes de julio y 02 es el día de hoy, el que estoy grabando este capítulo. Con esto tengo dos archivos idénticos, a manera que si el siguiente día que yo trabaje esta aplicación por alguna razón se me llega a dañar, tengo una copia previa, por lo tanto no pierdo tanto código que yo haya implementado. Es un tip que ojalá y les venga bien y lo puedan implementar en sus proyectos y eviten perder eh, muchos datos o mucho de lo que hayan trabajado. Es todo por el capítulo de hoy. Espero que sea de utilidad y los espero en el siguiente capítulo.